Dar inicio a la clase de hoy. Me confirma que me están escuchando bien y que se copia se ve mi presentación, mi pantalla. Ok, Buenas noches, ingeniero. Sí, se te puede escuchar y se ve la pantalla. muchas gracias. ¿Alguien que me pueda ayudar como co-host, por favor? Para que no me distraiga yo y se quede gente afuera. Un voluntario. Bueno, en tanto tengamos el co-host, voy comentando algunas cosas. Este es nuevamente el aula virtual. Les voy a volver a mandar el enlace. Ok. Y acá he colocado el material que vamos a usar hoy. Hoy vamos a complementar un poco, vamos a trabajar con la presentación de ayer, la vamos a completar y vamos a trabajar un poquito con este resumen de las características de una campaña de exploración. Y les voy a dejar el primer foro que tiene que ver con esta conferencia del profesor Alejandro Esfriso que se llama Construyendo la CIRSO 402, que habla un poco sobre el concepto de consideraciones probabilísticas o de ocurrencia de falla en la formulación de las normas geotécnicas, ¿no? En realidad, todas las normas que usamos están introducidos estos criterios, pero él los comenta con un poco más de detalle por lo que les explicaba yo en las anteriores clases, la variabilidad que tiene el suelo en relación a los estudios geotécnicos, ¿no? Hoy día vamos a hacer una clase un poco más corta porque tengo que asistir a un evento más tarde. Voy a hacer clase hasta las 20:30 más o menos. Y lo que les sugiero es que posteriormente escuchen hasta el final del horario la conferencia. Como les digo, la metodología que uso con estos foros es que les habilito un enlace que los conduce a una planilla y en la planilla tienen que ir colocando su comentario en relación al foro, lo que indica acá en la instrucción. Ah, para que su aporte sea considerado dentro de su calificación, ¿no? Perdón, antes de continuar voy a activar la grabación, pero quería comentarles que el día de ayer por algún motivo no se ha activado la grabación y no he tenido acceso a la grabación de la clase que hice ayer, así que coloqué la clase que hice para este mismo seminario de grado el 17 de noviembre, que básicamente tiene el mismo material. Lo que me interesaba es que les quede en video los tipos de equipos que les mostré y la utilización de los tubos Shelby y que lo puedan ver eso en algún momento. Me disculpo, voy a tener más cuidado al activar la grabación y ver que se active la grabación. Ayer la activé, pero por algún motivo no inició la grabación para que les pueda ir quedando registro. Pero si en algún caso tuviera alguna emergencia, voy a recurrir a alguna grabación antigua que esté manejando el mismo material para que no se queden sin referencia. Entonces, acá tienen acceso dándole clic al video, como les digo, es del 17 de noviembre, pero es la misma presentación. Y de la misma manera, para que tengan una referencia de la presentación que hice presencial el día lunes, en este grupo lo hice de manera virtual y la grabé, así que está el 16 de noviembre también disponible esa presentación de introducción que hicimos en la universidad. Bueno, voy a iniciar la grabación para explicarles de nuevo lo del foro. Tenemos algunas personas afuera. Nuevamente, alguien que me pueda ayudar, por favor, con el host para que vaya emitiendo él mientras yo voy. Yo, ingeniero, le puedo ayudar.
Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Vía. Excelente. Le agradezco mucho. Bueno, he estado viendo el, el- el- el registro para los horarios del laboratorio y me alegra mucho de que se hayan animado a participar más personas de las que inicialmente teníamos registradas. Teníamos menos de 60 y ahorita ya tenemos casi 65. Yo creo que no va a haber problema que subamos el número de 20 a 25, así que bienvenidos todos los que quieran participar. Ah, entonces, los veo el viernes en los horarios que están indicados. Voy a bajar la cámara para poder concentrarme en la presentación. Ok. Bueno, entonces acá en la pestaña de plan de clases he colocado la presentación actualizada. Me he dado cuenta que había algún error con algunos horarios que iniciaban a las 18 y terminaban a las 21. Vamos a hacer clases inicialmente 19 a 22, excepto hoy que la vamos a hacer de 19 a 20, 30. Y les dejo, como les decía antes, el tema del primer foro, ¿no? Pero bueno, aquí tienen el resto de la programación. Tengo 2 jueves que no puedo dar clases porque tengo un compromiso previo, así que esas clases las estoy trasladando al sábado 5 de 3 a 6 y el sábado 26 de 3 a 6 también he colocado un horario presencial. Como les decía, aquí vamos a hacer la evaluación del trabajo final. Espero poder hacerla en 2 clases, pero si fuera necesaria una tercera, vamos a tomar este sábado más para hacer la evaluación y poder cerrar hasta final de mes el curso. Y tenía el tema de que vamos a hacer clase el Jueves Santo, pero como muchos viajan el feriado, el Viernes Santo no voy a hacer clase, entonces no está incluida la fecha del viernes 18. Y para que quede registro, como les decía, lamentablemente no he podido recuperar la grabación del día de ayer, pero les he colocado la del día 17 de noviembre que tiene el mismo contenido. Y les he puesto también la grabación del 16 de noviembre, que es la misma presentación que hice en el aula el día lunes, para que tengan una referencia a esa presentación. Y en el tema del foro, como les decía, la idea es que miren el video. Es un video creo que de unos 40 minutos. Alejo es espectacular. Yo creo que en Latinoamérica en este momento es el principal especialista. La anterior gestión ha sido vicepresidente de la Sociedad Internacional Mecánica de Suelos para Latinoamérica. Y como les digo, la idea es que miren la conferencia y que luego en un párrafo de más o menos 100 palabras relaten el aspecto más importante que consideran de la conferencia, ¿no? Como les decía, esta conferencia es sobre la incorporación de criterios probabilísticos en las normas de diseño de ingeniería, ¿no? Entonces, me parece interesante porque los va a introducir en la consideración de la probabilidad de falla que tenemos en la realización de muchos ensayos. Hay márgenes de error por errores de medición, por errores de instrumento. Todos esos errores se suman para generar una confiabilidad en el ensayo, y esa confiabilidad se ve reflejada, como les comentaba ayer, en el factor de reducción de resistencia, que ahora la norma me lo discretiza, me lo diferencia o por método de campo con el que se obtiene la información, o si es ensayo de laboratorio, o por la metodología de cálculo que estoy utilizando, ¿no? La propia metodología le introduce una confiabilidad. Entonces, escúchenlo a Alejo. Él es el especialista líder en este nuevo concepto y lo está incorporando dentro de la norma argentina, de la que además es coordinador. Y acá les he colocado
también, no llegué a incluir, pero bueno, lo voy a incluir, lo voy a abrir acá yo en mi computadora. En el seminario de grado del anterior año, precisamente del seminario 2, les coloqué un artículo del profesor Main del 2012, de donde salía esa gráfica en la que se evaluaba la evolución de los métodos de los métodos de campo y los ensayos de laboratorio. Y el año 2015, el profesor Min había presentado una versión actualizada del artículo, ya no al 2012, sino al 2016, que se presentó en el Congreso Panamericano de Geotecnia que se hizo en Buenos Aires en 2015, donde precisamente Alejo Escrizo es el editor del Congreso y este es uno de los artículos de los proceedings de los congresos. En los congresos yo tengo conferencias y tengo la presentación de artículos científicos, y todo ese conjunto se resume en una publicación. Nadie le tocó su video. Llámame. Creo que ya silencié, ¿se me escucha, no? Sí, se escucha. Ok. Bueno, como les decía, cuando en un congreso, trabajos que se presentan como los que se entregan como artículos, se coloca en una publicación que se denominan Proceedings del Congreso, ¿no? Y normalmente edita el coordinador del Congreso, que en este caso era Alex Friso. Y acá está precisamente este comentario de cómo han ido evolucionando los métodos en la geotecnia, y de aquí salen estas gráficas que les coloqué en la presentación, pero les dejo el artículo completo para que puedan revisarlo y tengan un completo desde la visión del autor del artículo, ¿no? Entonces, es un artículo que no es muy largo, lo pueden pasar fácilmente por un traductor y lo tienen en español. Inclusive ayer que hablábamos de las correlaciones, aquí por ejemplo está ese comentario, ¿no? De que pueden calcularse valores como el peso unitario en función de correlaciones determinadas por distintos ensayos. El ensayo SPT, el ensayo CPT, el dilatómetro, y aquí está calculada, por ejemplo, en el SPT, y esa es una correlación que a mí no me gusta, pero que muchos la piden, la velocidad de onda de corte en base al N60. Recordarán que ayer diferenciábamos el N60 del N61, digamos, ¿no? Y dice N60 SPT corregido por energía, ¿no? Y, por ejemplo, tienen el ángulo de fricción. En el ángulo de fricción, que es una propiedad de la arena, en suelos friccionales sí influye la presión vertical efectiva en la determinación de este valor. Entonces, para no tener distintos valores en distintas profundidades del mismo suelo, normalmente cuando utilizo el SPT para obtener esta expresión,
se trabaja con el N160, o sea, corregido por energía y corregido por presión vertical efectiva. Y esta es una expresión estándar para calcular este ángulo de fricción para arenas fuerzosas limpias, dice, ¿no? Y también tiene otras expresiones basadas en los otros métodos, ¿no? CPT, dilatómetro. Esto podría considerarse un resumen, ¿no? Es un artículo relativamente corto donde él está comentando expresiones que condensan lo que normalmente colocan las guías, que es bastante amplio, ¿no? Entonces están también algunas de las gráficas que vamos a ver con relación a las correlaciones y a los puntos que determinan luego las líneas de correlación, pero que eso también expresa de que en realidad esta ecuación no necesariamente es el valor final, sino es un valor que se ha tomado en base a ciertos ensayos que tienen una cierta desviación estándar, ¿no? O sea, la expresión correlacionada corresponde a un ajuste de estos puntos, pero no necesariamente es una expresión matemática calculada solucionando algún planteamiento, sino es más bien una expresión que viene de ensayos de campo, ¿no? Entonces, les sugiero darle una leidita, vamos a hablar de los distintos ensayos, pero hacia el final, al leer esto, uno tiene un pantallazo de la situación actual del uso de los ensayos de campo y los aspectos más importantes que tendrían que tomarse en cuenta. Entonces, pensé que ya lo había cargado, me disculpo, lo levanté al Google Drive para colocarlo en la página, pero recién me doy cuenta de que no lo puse en la página. A más tardar mañana lo voy a incluir acá en el aula virtual. Ok, ¿hasta acá tiene alguien alguna consulta o algún comentario? Aquí en el tema del foro hace una referencia al enlace de abajo. El enlace que tenía anteriormente estaba ligado a una planilla que ya estaba llena, porque hemos trabajado en esa planilla con el anterior seminario de grado. Voy a preparar la planilla vacía y para que la puedan utilizar ustedes y la voy a enlazar, pero todavía no está habilitado el enlace. Así que lo que les sugiero es que vean la conferencia, que preparen en algún otro formato de soporte sus comentarios, si es que lo quieren hacer ahora, y que luego ya lo puedan copiar en la planilla. Y lo que me interesa también que hagan es que vean los comentarios de sus otros compañeros y que intercambien criterios, ¿no? O sea, ustedes pueden colocar un comentario que es lo que voy a calificar, pero si quieren generar un debate con respecto a algún aspecto de la conferencia, lo pueden hacer y si considero necesario yo también voy a participar si es que hay que aclarar alguna cosa. Entonces, esto ya es el primer foro que es parte de la clasificación de la calificación como evaluación continua. Como estamos pendientes. Entonces, aquí abajo vamos a habilitar un enlace, pero eso lo voy a hacer también, por favor, día de mañana. Bueno, vuelvo entonces a la presentación y retomamos el tema de exploración geotécnica. Entonces, como les había comentado ayer, teníamos esos dos niveles de corrección. Y como comentábamos hace un momento, si mal no me equivoco, esta es la misma expresión que veíamos bajo el criterio de la realización de un conjunto de ensayos que están expresados en puntos acá. Se ha cruzado la determinación
con ensayos de campo, ¿no? O sea, me refiero con ensayos de laboratorio. A esas mismas muestras a las que se les tenía un conteo de golpes, se les ha tomado muestras, se les ha hecho ensayos de corte y se ha determinado el ángulo de fricción. Entonces, aquí se registra para esa muestra el conteo de golpes que se ha obtenido, en este caso golpes, como les digo, corregidos por eficiencia del martillo y por presión vertical efectiva, utilizando una presión normalizada de 100 kilopascales o 1 kilogramo centímetro cuadrado, y aquí se registran esos puntos, ¿no? Y se nos presentan distintos tipos de arena para completar el comportamiento. Pues vemos, por ejemplo, que las arenas rojas, que son arenas de relleno, que están clasificadas como arenas de pobre graduación o arenas limosas, son las que corresponden a los ángulos de fricción más bajos, digamos, ¿no? En la misma categoría más o menos están estas naranjas, que son arenas en base de taludes y que pueden tener características de depositación coluviales, ¿no? Entonces, esas han obtenido estos conteos de golpes y estos ángulos de fricción. Y luego, alcanzando un poco de valores un poco más altos en términos de ángulo de fricción, tengo arenas que se clasifican también como arenas malgradadas o arenas con clasificación con símbolo doble, que son arenas malgradadas y arenas limosas, ¿no? Entonces, para esos distintos materiales se han ido colocando los puntos, se ha planteado un modelo de correlación, en este caso el modelo de correlación es exponencial, y normalmente a través de la consideración de los puntos se calibra este coeficiente, el exponente y el coeficiente independiente, ¿no? Entonces, se lleva una correlación, en este caso exponencial, se determinan esos coeficientes y queda expresada la correlación. Entonces, con esta correlación, como les digo, puedo llevar valores de conteos de golpe normalizados a ángulos de fricción. Pero ese es el concepto de correlación. Por eso les decía que estas correlaciones se preparan para estos materiales, ¿no? Para los que ven acá que corresponden a algún estudio. En este caso, el estudio es del profesor Tanaka Yuchida, de los profesores Tanaka Yuchida del año 1996, a partir del cual se ha obtenido esta correlación. Estos ensayos se han hecho en el Japón e inclusive en muchos casos tenían que ver con la toma de muestras utilizando procesos de congelamiento en la muestra para que la arena pueda ser más recuperable, ¿no? Porque cuando la arena está muy suelta es muy difícil capturarla en el toma muestras. Y adicionalmente nos habla de la fórmula de normalización que se ha utilizado, ¿no? Aquí nos dice que la fórmula de normalización es esta expresión que es la presión vertical efectiva dividida entre 100 kilopascales elevado a la 0,5, ¿no? Entonces nos está dando toda la información para el uso de esta correlación, ¿no? Para que puede tener esa correlación. Pero como les decía, si como me recomienda la norma, yo por un lado hago perforaciones y hago ensayos SPT y por otro lado tomo muestras y hago ensayos de corte, yo voy a poder dibujar estos gráficos para mi terreno, ¿no? Porque voy a tener los valores de corte, de ángulo de fricción, voy a tener los valores de conteo de golpes corregidos y puedo trazar curvas parecidas y manteniendo, por ejemplo, la misma fórmula de correlación, una ecuación exponencial, equilibrar mis propios coeficientes, ¿no? O sea, puedo intentar calcular para las arenas de Santa Cruz cuánto tendría que ser este valor del coeficiente delante del exponencial, cuánto el valor del coeficiente exponente y cuánto el valor del término independiente, ¿no? Podría ser una calibración de esta misma correlación que nos recomienda, en este caso, los profesores Tanaka Yuchida, para las arenas de Santa Cruz. Entonces, básicamente el propósito es que podamos plantear en el futuro nuestros estudios técnicos o planteemos a partir del equipo que tenemos en el laboratorio proyectos de investigación y caracterización que nos permitan ir ajustando nuestras propias relaciones, ¿no? Para los materiales que tenemos acá. Acá tenemos otra expresión que nos permite llegar a
la tensión de corte residual como con base en el conteo de golpes corregido del SPT, ¿no? Y se están mostrando distintos puntos que se han hecho en distintos ensayos, ¿no? Los negros hechos por SID el 87, los azules con blanco por SID y Hardener el 90, y los cafés por Olson y Stark el 2002, ¿no? Entonces, como les digo, se correlacionan las curvas, y aquí tenemos un gráfico, un abaco con el que podemos entrar con el conteo de golpes y encontrar la relación entre el corte residual y la presión vertical efectiva. Entonces, como les decía, se hace muy importante la correcta evaluación de la presión vertical efectiva, y para la evaluación de la presión vertical efectiva necesito pesos específicos y necesito la posición del nivel freático. Entonces, para calcular pesos específicos, no puedo hacerlo a partir del conteo de golpes, aunque, como les digo, se han desarrollado correlaciones para todo, ¿no? Se encuentran correlaciones que permiten aproximar el conteo de golpes, pero ahí es un sinsentido, ¿no? Que para corregir el conteo de golpes necesito la presión vertical efectiva, y luego para calcular la presión vertical efectiva utilizo el mismo conteo de golpes. Entonces no es razonable muestras en tubo Shelby, en la exploración geotécnica, o tomemos algunas muestras de la caja, si es que esas muestras están compactas, y las podamos hacer ensayos, ¿no? Y lo ideal es hacer un ensayo de peso unitario que me da el estado actual de depositación de la muestra, y un ensayo de peso específico que me da la densidad del esqueleto mineral, la densidad de los sólidos, ¿no? Entonces, normalmente el ensayo de peso unitario, lo vamos a ver cuando realizamos ensayos, está en el orden de 18, 19, 20 kilonewtons metro cúbico. Y los ensayos de gravedad específica, que es el peso específico del sólido, está en el orden de 25, 26, 27 kilonewtons metro cúbico, ¿no? Eso me permite, correlacionando el peso específico con el peso unitario, obtener parámetros como la porosidad de los materiales, como el grado de saturación de los materiales, si tengo el contenido de humedad, como el índice de vacíos de los materiales. Entonces, como les decía, en la medida que nuestros modelos incorporan ahora estos parámetros, y es importante obtenerlos. Antes, básicamente, simplemente tomamos en cuenta la clasificación y el conteo de golpes para ir directamente a la resistencia. Les estoy mostrando solo un par de las correlaciones. En las referencias bibliográficas que les he mostrado en la bibliografía pueden encontrar muchas más correlaciones que aproximan otras variables y otros parámetros del suelo basados en los distintos ensayos de campo que vamos a realizar. Solamente es un modelo para que entiendan de dónde salen esas correlaciones, cómo se obtienen, y luego tengamos cautela cuando encontramos correlaciones en algún manual al momento de usarlas, ¿no? Entonces, como les decía ayer, al SPT, yo tengo que definir las condiciones en las que se está realizando el ensayo, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia del martillo, el diámetro de la perforación, que como les decía ayer, eso lo definimos con el cliente, digamos, de costo. Se juega un poquito, dependiendo del material, la perforación más conveniente, ¿no? Les decía que los estándares normalmente estaban entre el NQ, el HQ y el PQ. Entonces, para las correcciones de golpes, por ejemplo, estoy viendo los diámetros de perforación. Aquí el diámetro de perforación está entre 75, 96 y 122. O sea, siempre que haga de esta forma, pues 20 que me va a dar factor. Pero si, por ejemplo, utilizo un tomamuestra, que es una excavación manual, esa excavación manual me puede dar excavaciones de 150 milímetros, que ya voy a tener que corregir, digamos, ¿no? Y el otro que miro es el diámetro del testigo, porque
a partir del diámetro del testigo voy a tener que meter estas muestras en los equipos para hacer ensayos de laboratorio, consolidaciones, cortes, y hay que ver de qué diámetro son los espacios que me permiten mis equipos, ¿no? Normalmente hay dispositivos de 50 milímetros, de 38 milímetros, de 60 milímetros, entonces también en muchos casos puedo escoger el diámetro del testigo en función de la disponibilidad de equipos de laboratorio. Y luego lo que hacemos básicamente, que ya se resume todo lo que les comenté, es basados en estos criterios, obtengo el conteo de golpes crudo, que es la suma de los dos últimos segmentos, realizo las distintas correcciones que habíamos visto que están reflejadas acá en las tablas donde se recomiendan los valores, calculo el N60 para las correlaciones en las que tenga que entrar con N60, calculo la presión vertical efectiva. La presión vertical efectiva esencialmente es la acumulación del peso del terreno, y el peso del terreno es gamma por la profundidad. Entonces, aquí tengo gamma de 0.1 metros de profundidad por 20, y eso me da 2 kilopascales de presión, y así voy acumulando, ¿no? Al siguiente segmento, que es 1,60 menos 0,10, que es 1,50, lo multiplico por estos 20 y lo sumo, esos 30 que me da, los sumo a los 2 y tengo 32, y así voy acumulando la presión vertical efectiva, ¿no? Y obtengo mi factor de corrección para el 1,60, y luego con estos valores voy a ir a otra tablita donde en las correlaciones voy a calcular valores como la densidad relativa, el ángulo de fricción, como habíamos visto, en los suelos granulares también puedo obtener el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, puedo obtener distintos valores basados en esta información. Esa es precisamente la idea. ¿Hasta acá tiene alguien alguna pregunta o algún comentario? Como les había comentado, una de las prácticas que es común es que cuando el dispositivo, cuando el suelo sea demasiado rígido y tenga clastos, en lugar de usar la cuchara de Terziaghi bipartida abierta, le cambian por una punta maciza, ¿no? Esto es una punta cónica maciza, ¿no? Esta práctica se da mucho en los lugares donde tengo matrices que son gravosas, ¿no? Y como les comentaba, La Paz, por ejemplo, tiene esa característica, al igual que Buenos Aires y al igual que Lima, tienen morrenas fluvioglaciales como procesos de formación de esos suelos. Entonces, esta práctica se reproduce. Creo que Santiago también tiene gravas de estas características. Entonces, en todos los lugares hacen esta práctica, ¿no? Para no romper los biseles de la cuchara de Terziaghi, que son carísimos. Ya cuando estás golpeando y ves que es rígido, le cambian por punta cónica y se sigue haciendo un conteo de golpes. Pero ese conteo de golpes ya no puede llamarse SPT, ya no es el ensayo de penetración estándar, porque el ensayo de penetración estándar normado por la ACTM 1586 considera la cuchara abierta, ¿no? Y estas correlaciones que vemos acá de conteo de golpes no tienen ningún sentido si las utilizamos con estos golpes, estos conteos de golpes hechos con puntas cónicas, ¿no? Entonces, como la práctica se ha extendido, lo que han hecho los peruanos de manera práctica es en su norma geotécnica introducir una variable, porque hay un ensayo de penetración con punta cónica en la norma americana, que lo vamos a revisar enseguida, que es el DPCH, ¿no? En realidad hay varios ensayos, varias variantes, ¿no? El DPCH es el que más se parece al SPT, pero ese ensayo tiene otra geometría de punta cónica y no se hace en perforación,
se hace de manera continua desde las superficies, el que les mostraba ayer con el equipo de la Católica. Y además, esta punta que se prepara en este procedimiento tiene un ángulo de 60 grados, en tanto que la punta que se utiliza en el DPCH tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, son distintos ensayos que, bueno, en la práctica los operadores o muchos de los geotenistas tradicionales utilizan nomás la punta cónica y registran, pero no diferencian cuándo han usado la cuchara abierta y cuándo han usado la punta cónica, ¿no? En la recomendación de la norma peruana sobre este ensayo que le ha denominado auscultación dinámica mediante cono tipo PEC, no dice, es un ensayo desarrollado en el Perú que se utiliza para efectuar auscultaciones dinámicas, que como en los casos del DPCH y el DPL, estos son ensayos que están regulados por la norma europea, requieren de investigación adicional de suelos para su interpretación y no sustituyen al ensayo de penetración estándar, ¿no? Los parámetros obtenidos con este ensayo deben ser obligatoriamente correlacionados con los parámetros del ensayo SPT en el terreno en el cual se está efectuando el estudio de mecánica de suelos. Esa es la abreviación del EMS. Y dice, en el fondo de calicatas, trincheras o cualquier excavación debido a la pérdida de confinamiento. Esto es lo que les decía ayer, ¿no? Las correlaciones o el análisis está preparado para SPTs realizados en perforación con diámetros menores a 120, idealmente entre 100 y 120, pero en la práctica las perforaciones se hacen más grandes, hasta 200 tenemos esos factores de corrección, pero ya para perforaciones más grandes la pérdida de confinamiento es total, entonces los conteos de golpe pierden sentido. Puede hacerse alguna evaluación con la conservación de la energía de la presión vertical efectiva, pero en general se prohíben. Aquí la norma peruana los está prohibiendo. No me acuerdo si en la norma boliviana hemos sido tan estrictos, ¿no? Había una discusión respecto a si ponemos la palabra se prohíbe o se recomienda no realizar, porque en la práctica hay mucho uso de estas características. Pero aquí lo que básicamente me está diciendo con la idea de que al no existir correlaciones para este ensayo, que puedo utilizar un parámetro que transforme estos conteos con punta maciza a conteos del SPT para que luego pueda utilizar las correlaciones del SPT en el análisis de la información. Eso es lo que hacen los peruanos, ¿no? Y más o menos en la práctica este coeficiente es más o menos de 2, ¿no? O sea que si yo con esta punta cónica cuento 25 golpes, más o menos eso va a ser equivalente a hacer un conteo de 50 golpes con el SPT, ¿no? Hay una recomendación, por ahí está en la norma peruana completa en la bibliografía, pero básicamente por ahí viene el concepto, ¿no? De que al golpear con una punta cónica que es maciza, la penetración va a ser mucho mayor, o sea que con menos golpes voy a obtener penetraciones que con el SPT que tiene una punta abierta, con un bisel de 2.5 milímetros de espesor, en 38 milímetros de diámetro interno y 50 de diámetro externo, podría obtener una cierta equivalencia. Esa equivalencia se basa en muy pocos estudios, ¿no? Ese valor es también un poco sacado de la práctica, pero es mejor que confundir los conteos de golpes, digamos, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? Al usar la punta cónica, puedo tener la impresión de que los suelos son relativamente poco competentes, cuando no son así, digamos, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, en el ensayo de la Asamblea Legislativa, como tenía muchos clastos, hemos utilizado en toda la columna punta cónica, y los ensayos en algún caso llegan a 27, 28, que daría la impresión de que el suelo no es tan resistente, pero en realidad si los duplico, que es lo que me recomienda la norma peruana, estaría también en situaciones de rechazo, ¿no? Mi rechazo se bajaría de los 50 golpes a los 25 golpes al usar la punta cónica. Entonces, esa recomendación se las hago porque es una práctica común, ¿no? Entonces,
esa práctica común, como pueden ver, puede inducir errores bastante groseros. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago si no puedo usar el SPT, ¿no? Si lo tengo que usar para que sea SPT con la cuchara de Terzaghi, que es abierta, la cuchara bipartida. ¿Qué hago si tengo materiales rígidos, ¿no? Si mis suelos son relativamente rígidos, ¿cómo puedo caracterizarlos? Porque en esos suelos tampoco puedo usar a rigor el SPT. ¿Cómo puedo tener una muestra de la presencia de suelos rígidos? Y ahí es donde surge en la práctica europea el DPCH o el DP como ensayo dinámico, ¿no? DP como ensayo dinámico, y la otra letra representa ligero, medio, pesado de la expresión heavy en inglés, o súper pesado de super heavy, ¿no? Uh, y cada uno de estos ensayos va a tener como característica distintos valores de masa que se suelta, y como les decía, la masa del DPSH, que es de 63.5, es la misma que del SPT, por eso es que se puede usar indistintamente SPT y DPSH, y la altura de caída es de 750 más menos 20, que está más o menos en el rango de lo que también consideramos como admisibles con el SPT, que es 760, ¿no? Entonces, esto está muy próximo a las características del SPT, se puede usar el mismo martillo calibrado en un equipo automático, y por eso es que es común intercambiar entre el DPCH y el SPT, dependiendo si tenemos suelos más rígidos o más blandos, ¿no? Ahora, obviamente, esto caracteriza suelos muy rígidos, porque si en un suelo blando, como han visto en los ensayos que hacíamos en las arenas en Santa Cruz, le damos un solo golpe y ya nos entramos 10 centímetros, ¿no? De un solo golpe, y eso me da muy poca sensibilidad. Los europeos que tienen suelos blandos y que han comenzado con este ensayo, luego han desarrollado el CPT, que ya es una medición electrónica instrumentada, tenían el DPH, donde bajaban el peso a 50 kilos y la altura de caída a 50 centímetros, e inclusive ensayos más pequeñitos, ¿no? A 50 con altura de a 30 kilos con altura de caída de 50 centímetros, o a 10 kilos con altura de caída de 50 centímetros. Y esto es muy parecido a lo que en geotecnia de carreteras utilizamos como el ensayo de cono también, ¿no? Que es una masa más pequeña y una altura de caída más pequeñita también, para sacar parámetros que luego hacemos equivalentes al CBR, ¿no? Entonces, aquí está definido las características del ensayo, y aquí hay características de la geometría, ¿no? Tanto del cono como del elemento de golpeo, como del varillaje de golpeo, que inclusive tiene que tener una masa por metro lineal definida. ¿Por qué? Porque si esta barra no es maciza, y por ejemplo, si me ocurre hacer este ensayo por decir algo grosero, con cañería o con fierro hueco, con fierro cilíndrico, ese fierro llega a doblarse o a pandear, y no llega a transmitirse el efecto del golpe a la punta. Entonces, esto está regulado, inclusive la geometría del varillaje, y finalmente el valor de referencia es la energía específica que se induce en el golpe, ¿no? Entonces, aquí podemos ver distintas puntas normalizadas de los distintos ensayos, ¿no? Del DPL, del DPM, del DPH y del DPCH. Y en muchos casos estos ensayos, como es ensayo de penetración continua, y como pueden ver, la punta de la varilla en este ensayo es más gruesa que la vara. Esto es con la idea de que cuando vaya entrando en el terreno el dispositivo, lo que vaya actuando contra el terreno sea la puntaza, y no el rozamiento de la varilla contra el terreno, ¿no? Que el efecto se concentre en la punta, ¿no? Es más, a este ensayo se le hace una medición de torque para ver que no se esté afectando, o sea, no se haya cerrado la perforación y se haya atrapado la punta y la varilla, ¿no? Que esté habiendo acción sobre la varilla. Hay un límite para la realización del ensayo al medir el torque, ¿no? Y como les decía, el conteo de golpes se cuenta cada 10 centímetros para el DPL, para el DPM y para el DPH, y cada 20 centímetros para el DPCH. Y a partir de estos conteos se pueden obtener expresiones como estas que denomina RD o QD, que son mediciones de
ponderación de la resistencia o de la rigidez de los materiales, ¿no? Entonces, a partir de estos valores también puedo ir con ecuaciones a expresiones que me den capacidad portante de fundaciones o rigidez o asentamiento, ¿no? Y estas expresiones vienen dadas en el Eurocódigo y las vamos a comentar cuando estemos haciendo diseño de fundaciones por métodos de campo. Entonces, antes de salir de las pruebas de penetración dinámica, el SPT también se considera prueba de penetración dinámica. Como les decía, es muy importante la consideración de la energía, ¿no? Y tal vez valga la pena en esta instancia referirlos a algún material que vamos a utilizar más adelante. ¿Hasta acá tiene alguien alguna pregunta o algún comentario? Como les decía, en el campo de pruebas de fundaciones profundas que se desarrolló para el Congreso, que desarrolló Incotec para el Congreso de Fundaciones Profundas, hay mucho material, ¿no? Y este material está resumido en los briefings, que son las publicaciones. Hay 3 publicaciones creo que este es el segundo o el tercer congreso, creo que es este, donde están las conferencias completas, pero también están los ensayos de campo que se han hecho, que vamos a utilizar como información base para nuestras planillas. Y entre ellas hay una referencia a la calibración del equipo SPT que se ha utilizado en este campo, ¿no? Para hacer los ensayos. Aquí tenemos los resultados de los ensayos de campo y para comentarles un poquito cuál ha sido el concepto del campo de pruebas. Ustedes lo tienen disponible ahí en el enlace. ¿Qué es lo que se ha hecho en este campo de pruebas? En un terreno se ha definido la ejecución de un determinado pilote y se han generado pilotes de reacción para luego hacer pruebas de carga, ¿no? Entonces, cada uno de estos pilotes tenía unas características con distintas metodologías de fabricación. Por eso les decía que ahora en el diseño de la capacidad portante o en la definición de la capacidad portante de los pilotes es muy importante la metodología constructiva. Entonces, en el caso de los pilotes A1, A2 y A3, se han hecho pilotes perforados con encamisado recuperable, vamos a ver qué significa eso más adelante, de 620 milímetros de diámetro, y se han hecho estos ensayos de integridad, ¿no? Ensayos cross-hull, ensayos PIT, y en el caso del pilote A1 se le ha puesto una célula de carga en la punta, ¿no? Entonces, de la misma manera, hay distintas características de otras metodologías de construcción de los pilotes, y en cada una de estas mallas, ¿no? Lo que se ha hecho es, alrededor del pilote, hacer un ensayo de dilatómetro, en este caso dilatómetro sísmico, hacer un ensayo de CPT, con medición de presión de poros y de velocidad de onda sísmica, hacer un ensayo SPT, en algunos casos con medición de torque, y hacer un ensayo de PCH, un ensayo de penetración continua, ¿no? Entonces, en cada una de estas grillas tenemos los ensayos para cada pilote. Entonces, como pueden ver, aquí hay mucha información para analizar y para comparar, ¿no? Porque puedo correlacionar mis resultados del SPT con mis resultados del DPCH, con mis resultados del dilatómetro, con mis resultados del CPT,
y puedo además utilizar esta información para diseñar el pilote, porque se han hecho en profundidades que cubren la profundidad constructiva del pilote, y además luego puedo verificar esos resultados a través de las pruebas de carga que se han hecho, ¿no? Entonces, como les decía, ha sido un gran esfuerzo. Parcialmente, este esfuerzo lo ha copatrocinado Incotec, pero también han habido fondos de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, por eso es que han desarrollado mucho trabajo en torno a este campo, pero la ventaja es que están trabajando en nuestros suelos. O sea, toda esta información está referida a los suelos de Santa Cruz, ¿no? Y está documentada, está comentada por los especialistas. Entonces, es una cosa muy interesante de tener esta información y no la estamos usando, no la estamos usando tanto como deberíamos, ¿no? Como les digo, muchos de los artículos de diseño de pilotes en los congresos hablan del campo BEST y de los análisis que han obtenido a partir de esta información. Y ustedes pueden descargar la información, pero por ejemplo, en el proceeding de los ensayos de campo, porque alguna vez me lo preguntan cuando estamos haciendo las planillas, me olvido dónde las pongo. De la misma que tienen estos son estas compilaciones que les digo, particularmente en este caso del Congreso, ¿no? Del tercer Congreso. Y el segundo volumen de los proceedings tiene que ver con la evaluación de los ensayos de campo realizados, ¿no? Y cada uno de los especialistas de cada método ha hecho su evaluación respecto a los ensayos, ¿no? Está la evaluación del profesor de Port de los SPTs, del profesor Robertson de los ensayos de cono que se han hecho acá en Santa Cruz, del profesor Marchetti de los dilatómetros, de Roger Frank de los presiómetros, y la interpretación de los ensayos sísmicos, la interpretación de los parámetros finalmente obtenidos, en los que ha participado también el profesor Main, ¿no? Por ejemplo, lo que les explicaba de la distinta metodología, de la disposición, y acá está. En la consideración, por ejemplo, del SPT, y se comenta que se ha calibrado el martillo SPT con estas características, se lo ha instrumentado a través de un equipo que en Bolivia esa calibración la hace Incotec, y se ha obtenido distintas mediciones de la energía, y de estas mediciones con distintos valores se ha hecho un cuadro de frecuencia que determina la distribución estadística de la energía, y a partir de esta distribución estadística se ha obtenido el valor medio de la energía, ¿no? Y este valor medio de la energía para este martillo es 44%, ¿no? Entonces, básicamente eso representaría el trabajo que se debe hacer para, dentro de la fórmula de corrección, obtener la eficiencia de la energía del martillo, ¿no? Es hacer este análisis y a través de varios ensayos instrumentados y medidos que definan la energía, luego trazar una evaluación probabilística y llegar al valor medio de la energía, que es 44%. Entonces, para todos estos análisis en las correcciones,
para ir del N de campo al N60, se tiene que tomar en cuenta este valor de 44%. Y cuando hagan algún ensayo con algún otro equipo, tienen que intentar que el equipo esté calibrado y que tenga un valor. O en el peor de los casos, si no puedo obtener un valor medido, ir a alguna de las recomendaciones dependiendo del tipo del martillo, o inclusive los fabricantes de los martillos tienen ellos en el momento de la fabricación evaluada la eficiencia de su martillo y te la dan como un dato. Entonces, igual los quiero referir a estos documentos, ¿no? Vamos a trabajar con ellos, por ejemplo, para los que realicen su trabajo basados en métodos del SPT, les voy a pedir que se referencien a un conjunto de estos datos para desarrollar un ejemplo, que luego comparen con las resistencias que han obtenido para un cierto pilote con las que se han obtenido en la prueba de campo del ensayo, ¿no? Del campo de pruebas. Y lo mismo un poco para los otros métodos. En el caso del SPT, mejor dicho, del CPT, que lo vamos a ver el día, el día viernes en el laboratorio, mi idea precisamente de ir al laboratorio es que veamos estos dispositivos y reconozcamos estas características. Ah, el dispositivo, que tiene distintas geometrías también, distintos diámetros, tiene una sonda que se coloca en la punta y esta sonda penetra en el terreno, ¿no? Aquí ven una moneda como referencia de tamaño, ¿no? Entonces, esta sonda al penetrar en el terreno va a medir la presión en punta a través del conito. Como pueden ver, el cono tiene estas franjas que representan la presencia de la piedra porosa, que va a medir la presión de agua. Entre este espacio y este espacio se puede mover este dispositivo, que es el que va a medir la fricción lateral, y ocasionalmente pueden tener de manera interna sensores de velocidad de onda que midan la velocidad de ondas que se producen como martillazos en la superficie, ¿no? Se coloca una placa en la superficie, se golpea en cada instancia de profundidad del equipo y eso genera una medición de la velocidad de ondas, ¿no? Entonces, si tiene la piedra porosa, el ensayo se llama CPT-U, porque además mide la presión de poros que se representa con U. En este caso, no se ha hecho, en el PES sí se había considerado la medición de onda sísmica, ¿no? Que no tiene el valor de S por delante. Entonces, al ir ingresando el equipo en profundidad, va a ir registrando electrónicamente la presión en punta, ¿no? Que como pueden ver, tiene un techo en valores en megapascales, ¿no? Llego a tomar valores de 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 megapascales en la punta, ¿no? Y hay que considerar que esa resistencia tiene que ser contrastada con el diámetro del elemento. Y tengo también los valores de resistencia friccional, ¿no? Entonces, los valores de resistencia friccional normalmente los medimos con magnitudes en orden de kilopascales, ¿no? Mientras la presión en punta, sus valores de presión están en orden de megapascales, la resistencia friccional está en orden de kilopascales. Entonces, el equipo va entrando y va generando mediciones de resistencia friccional y luego combinando la resistencia en punta con la resistencia friccional, se puede ir infiriendo un conjunto de características del suelo, ¿no? El otro valor que como les indicaba, que se mide es la presión de poros. Al medir la presión de poros voy a tener el esfuerzo vertical efectivo, que es muy importante en muchas de las correlaciones que se utiliza para interpretar los propios resultados del ensayo CPT. Y aquí hay un hecho bien interesante. No me permite hacer
rectas, pero aquí está definido el nivel freático acá, ¿no? Aquí a los 4 metros, ¿no? Y si considero, por ejemplo, que el agua tiene 10 kilonewtons metro cúbico, cuando esté a 14 metros, mi presión de agua va a ser 10 por 10, ¿no? O sea, 10 kilonewtons metro cúbico por 10 metros de profundidad me da 100. En esta escala de 500, la presión hidrostática va a estar por aquí más o menos. Y que estoy a 24 metros, ya va a estar en 20, ya va a estar por aquí. Entonces, la presión del agua por efecto de la presión hidrostática, básicamente tendría simplemente un desarrollo prácticamente lineal, ¿no? Que va a pasar por ese punto y va a pasar por este punto. Entonces, estos saltos de presión que tengo en estas zonas representan incapacidad del suelo de drenar el agua ante la presión ejercida por el equipo. Y eso se da solamente en las arcillas. Entonces, si ustedes ven, justo en estos lugares donde tengo los saltos de presión, por ejemplo, en este caso, entre 4,50 y 6, estoy definiendo el estrato arcilloso, ¿no? Aquí donde tengo otro salto, entre 10,50 y 13, bueno, aquí hay una pequeña caída, pero luego vuelve a levantar, estoy definiendo otro de los estratos arcillosos, ¿no? En base a esta presión. Aquí con una presión un poquito más chiquita, esto quiere decir que esta arcilla es mucho más impermeable porque está levantando más presión. Esta es menos impermeable. Tengo otro estrato arcilloso. Y finalmente aquí también tengo un segmento, ¿no? Entonces, aquí a partir de la interpretación de estos valores de presión que estamos leyendo, ya sea presión en punta, fricción lateral o presión de agua, infiero las características del suelo y determino su caracterización basada en el comportamiento. ¿Cuál es el problema que tengo? Que en este ensayo no tomo muestras, ¿no? O sea, no estoy viendo el material, no lo puedo tocar, no lo puedo meter al horno, simplemente confío en las mediciones y las interpreto para obtener características, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto bien interesante que es la clasificación del suelo por el comportamiento del suelo. Entonces, se definen, por ejemplo, unas gráficas en las que combinando la presión en punta y este concepto de radio de fricción, que es el cociente entre la presión en punta y la presión friccional, en este caso en porcentaje, puedo determinar el tipo de suelo. Pues, por ejemplo, un suelo que tiene baja presión en punta y bajo comportamiento friccional, se está clasificado como suelo fino sensitivo, ¿no? Un suelo que tiene baja presión en punta, pero que va desarrollando mayor resistencia por fricción, y en este caso desarrolla además un poco más de fricción en punta, ya son o materiales orgánicos o arcillas, ¿no? Entonces, en base a este comportamiento, toda esta zona me está definiendo materiales finos, ¿no? A partir del 4, donde tengo combinaciones de presión en punto un poquito más altas y cocientes de fricción intermedios, ya tengo limos arcillosos o arcillas, y en la medida en la que voy subiendo, ya encuentro arenas limosas y arenas limos, ¿no? En el caso del 8 y el 9, por ejemplo, ya estoy en ese caso. Entonces, aquí voy a tener valores altos de resistencia en punta y voy a tener valores bajos de la fricción del componente
del cociente de fricción en punta, fricción lateral y resistencia en punta, ¿no? Entonces, esta combinación me permite ir a una clasificación. Esto me da un cierto criterio de clasificación. En la medición de la presión de poro y esos incrementos de presión, tengo también una medición de la permeabilidad del suelo. Eso me da otro criterio de clasificación, ¿no? Entonces, aquí tengo la presión de poros medida, expresada en este parámetro BQ, que toma en cuenta la presión vertical efectiva, la medición de QT, la presión en punta, la medición de la presión de poros. Igual, determina una clasificación basada en este valor de BQ y este valor de QT, ¿no? La resistencia en la punta, también en la punta, para lograr una clasificación. Entonces, aquí estoy clasificando el terreno basado en su comportamiento. Entonces, esta clasificación que estoy obteniendo aquí es ese contraste que me está dando una clasificación basada en el comportamiento. Hay algunos criterios que los vamos a revisar con más detalle un poquito más adelante. Y luego de estas otras mediciones obtengo estos otros parámetros asociados al comportamiento del suelo. ¿No? Entonces, por ejemplo, para los suelos arenosos, tengo ángulos de fricción, ¿no? 32 grados, aquí esa arcilla no tiene ángulo de fricción y como está debajo del nivel freático va a tener un comportamiento no drenado. Entonces, arcillas que tienen un comportamiento no drenado, ¿qué parámetros se identifican? Cohesiones no drenadas, ¿no? ¿Qué se identifica? Yo les voy a volver a explicar qué representa esto. Tasas de sobreconsolidación, ¿no? Y obviamente, aunque sea arcilla, va a tener un ángulo un módulo de corte. Hay una cierta medición de velocidad de onda, una medición de módulo de elasticidad, y hay una evaluación de permeabilidad en metros sobre segundo, basado en esas mediciones, ¿no? Entonces, vamos continuando, ¿no? Para arenas limosas, lo mismo. Para arenas limosas voy a tener un ángulo de fricción. Aquí voy a tener una densidad relativa, que es la medida que hay entre la densidad máxima y la densidad mínima de este material, que es un 30%. Entonces, este es un material intermedio, ¿no? En el gráfico de la clasificación de corte local, corte general y corte por funcionamiento, en la profundidad que más se reproduce de fundaciones, este sería un valor de densidad relativa que me llevaría a pensar en un fenómeno de funcionamiento, ¿no? Entonces, si tengo densidades relativas del 40%, del 30%, del 30%, del 40%, del 45%, en estos materiales, bajo ningún criterio se puede pensar en fundaciones superficiales, ¿no? Porque van a fallar por funcionamiento. Y en todos los lugares donde hay arcillas, está definido como parámetro resistente la cohesión no drenada, ¿no? Pero cada vez con valores más altos, ¿no? 134 kilopascales representa 1.3 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Y así hacia arriba. Entonces, acá tengo entre el cohesión y la cohesión no drenada y la densidad relativa para los suelos granulares, la posibilidad de calcular la resistencia basada en la ecuación de factores de capacidad de carga, ¿no? Y aquí, entre el módulo de corte y el módulo de elasticidad, tengo la posibilidad de calcular, el asentamiento, ¿no? Con esta permeabilidad puedo determinar un coeficiente de consolidación, ¿no? Entonces puedo calcular también mi asentamiento por consolidación para los materiales que van a consolidar las arcillas y puedo calcular mi tiempo de consolidación, ¿no? Y con la velocidad BS puedo calcular la caracterización dinámica para la determinación de las solicitaciones sísmicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como pueden ver, el CPT también es un ensayo que me da mucha información y nuevamente el concepto es que esa información se ha obtenido cruzándola con ensayos, ¿no? Con ensayos de laboratorio. Entonces, aunque la técnica está dada y las correlaciones están dadas, nunca debe
desconectarse de la realización de ensayos de laboratorio de verificación. Por eso las campañas tienen que ser mixtas. Prueba de campo con toma de muestras. Y por eso quiero mostrarles el viernes cómo se obtienen esas muestras y cómo se procesan en el laboratorio. En este caso lo mismo, ¿no? Para distintos materiales, arenas principalmente de distintas procedencias, algunas con valores de ángulos de fricción más bajos, otras con ángulos de fricción más altos. Se obtienen ángulos de fricción basados en la presión por punta y la presión vertical efectiva, ¿no? Y esos valores se obtienen a partir de la medición de la resistencia en punta dividida también entre la presión vertical efectiva, ¿no? Entonces se puede entrar con esa presión medida, ¿no? Por ejemplo, si la presión vertical efectiva es de 100 kilopascales, vamos a ver más o menos de unos 5 metros, yendo a este ensayo, a los 5 metros, donde tengo más o menos 100 kilopascales de presión vertical efectiva. Aquí tengo una presión en punta. Bueno, aquí el material tiene una presión en punta relativamente pequeña, por eso es que su ángulo de fricción también es bastante pequeño, ¿no? Aquí prácticamente nos está dando cero porque está en régimen de comportamiento no drenado. Otro material un poco más profundo, digamos, acá tengo valores del orden de 2, 3 megapascales. Entonces, esos 2, 3 megapascales los divido entre los 100, esos 2, 3 megapascales los divido entre los 100 kilonewtons que tengo como presión vertical efectiva y ese valor me va a llevar un punto por acá. Esos 100 kilopascales, que en realidad son 0.0001 megapascales, ¿no? Y esos dos se convierten en más o menos 100, 120, 200, y están más o menos en este orden, que me daría un ángulo de fricción de estas características, ¿no? O me voy directo a la utilización de la ecuación logarítmica. Lo mismo acá para presión de sobreconsolidación, que la vamos a caracterizar cuando revisemos el ensayo odométrico. O, por ejemplo, presión de sobreconsolidación basada en el exceso de presión de poros o basada en la medición de presión por punta, ¿no? Entonces, inclusive con distintos orígenes puedo obtener distintos valores y luego compararlos o ponderarlos, ¿no? En función de las distintas mediciones. Y aquí se muestran los resultados de los ensayos que nos han llevado a obtener estas correlaciones, estas fórmulas de correlación. Entonces vamos a revisar las guías que me dan un abanico de fórmulas, ¿no? Ya les había mostrado también algunas en el artículo del profesor Meng. Pues para que tengan una idea general que luego les permita interpretar o utilizar los manuales de exploración geotécnica. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario? Hacer una referencia más a otro documento que tengo ahí. Ahí en el reglamento pueden descargar las normas de España, el Código Técnico de Edificación y el capítulo 500. Este es un documento muy interesante que tiene además la ventaja de estar en español. Y en este documento tengo el anexo E. El anexo D, mejor dicho, perdón. El anexo E es el de iteración sobre estructura, que
me va dando un resumen de valores característicos de los materiales que tendríamos que obtener en las campañas de exploración y de caracterización geotécnica, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de los criterios de clasificación de suelos basados en la granulometría. Obviamente todo esto está referenciado a la norma española y en algún caso con referencias de ensayos del Eurocódigo. Y acá está lo que les comentaba, ¿no? Para las arenas o para los materiales granulares, la medida de la depositación está dada en la compacidad, que acá se la toma con el conteo de golpes del SPT, ¿no? Entonces, para menos de 4 golpes son materiales muy flojos, para más de 50 golpes son muy densos. Y para las arcillas, hablábamos del criterio de consistencia que tenía que ver con la cantidad de humedad de la muestra en contraste con su límite líquido, su límite plástico y su índice de plasticidad. Entonces, aquí la está tomando en función de la cohesión no drenada, el ensayo mejor dicho, de la compresión inconfinada, el ensayo que les había mostrado en el video, y en función de los valores que obtienen kilopascales también determina esta consistencia. Y aquí hay una recomendación de cuándo es más razonable usar qué tipo de pruebas, en el caso de las pruebas de penetración, ¿no? Entonces, en el caso de las penetraciones estáticas, que es el CPT y el CPTU, básicamente nos habla de que es posible usarlas en arcillas, limos muy blandos, arenas finas y densas que no tengan muchas gravas, ¿no? Depende un poquito de la potencia de los pistones con el que se introduzca la muestra y el contrapeso, ¿no? El contrapeso se puede obtener o con el peso de un vehículo o con el anclaje que tenga el equipo en el suelo. Eso lo vamos a ver en unos videos de la siguiente clase. Y es donde no se puede utilizar, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El CPT no sirve para rocas, no sirven para gravas, no sirven para suelos cementados o para materiales muy duros. En el caso del ensayo dinámico, ya sea el DPH o el DPCH, como les decía, el DPCH me permite entrar en materiales inclusive gravosos, ¿no? Gravosos arcillosos, gravosos arenosos, pero no va a penetrar rocas o bolones muy grandes, ¿no? Pero sí me permite caracterizar materiales más rígidos. Y el SPT se utiliza básicamente para compacidad de suelos granulares o cálculo de densidad relativa o el cálculo del ángulo de fricción, el ángulo de rozamiento, ¿no? Ahora, abre un apartado que dice resistencia de arcillas preconsolidadas por encima del nivel freático. O sea, puede uno evaluar resistencias de las arcillas siempre y cuando estas, al estar por encima del nivel freático, no estén saturadas, ¿no? Que estén en estado o seco o con muy poco contenido de humedad. Si la arcilla se satura o tiene mucha humedad, ya no se puede utilizar el ensayo SPT. Que eso es lo que se utiliza, lo que habíamos comentado, el ensayo de veleta, ¿no? El ensayo de veleta es para arcillas saturadas. El ensayo presiométrico también me sirve para el comportamiento lateral, habíamos indicado, basado en la presión límite y en la gráfica de presión, y tengo ensayos de permeabilidad como el de Frank y el Lujon, ¿no? Y complementando tengo bueno, este concepto, estos son ensayos en sondeo, o sea, ensayos en perforación, ¿no? No son ensayos en pozo. En pozo básicamente puedo hacer ensayos de bombeo, ensayos de permeabilidad, o como les decía ayer, si finalmente estoy en superficie o en pozo y tengo que hacer un ensayo de verificación de resistencia, lo que tendría que hacer es un ensayo de placa. Pero no es inteligente comprar un SPT que he hecho en una perforación y luego querer que en superficie me vuelva a dar el mismo conteo de golpes, ¿no? La pérdida de confinamiento y de presión de escala efectiva cambia totalmente el resultado del ensayo. No hay forma de compararlo o correlacionarlo, ¿no? Directamente el SPT en excavación no se hace. Y en contraste sí podría ser un ensayo de carga en placa.
Finalmente, aquí hay algunas características de los tomamuestras. Como les decía ayer, en sondeos mecánicos tengo la posibilidad de tomar tubos de pared delgada o Shelby's. En el caso de la muestra recuperada de las perforaciones, estas pueden ser perforaciones con batería sencilla o con batería doble o triple. Cuando es con batería sencilla, las muestras son muestras alteradas, ¿no? Que son categoría C. Cuando se toman con tubos dobles o triples, pueden ser muestra categoría B o inclusive categoría A, que es inalterada. El tubo Shelby toma las muestras categoría A, que son las inalteradas, ¿no? Y puedo hacer con seccionador de pared delgada, con o sin dispositivos de retención. Puede tomar muestras tipo A o B, por presión o percusión, o puedo hacer el abierto bipartido de pared delgada, con o sin dispositivo de retención, que también toma muestras A o B, ¿no? Pero en general estas son muestras con tomamuestras de pared delgada, ya sea que las presione o que las percuta, ¿no? O cortadas por rotación, que son las muestras que quedan en la caja, que son las que vamos a ver el viernes. Y de aquí de este documento, básicamente las otras cosas interesantes, caracterización de rocas, estos son ensayos de la norma europea, parámetros de agresividad química, y está esa tablita que es muy interesante porque me da rangos de valores, ¿no? Para suelos de distinto tipo, me caracteriza en función del conteo de golpes del SPT. Para los suelos granulares, me caracteriza en función de la compresión no confinada para suelos finos, porque tiene que ser no drenados, o sea, tienen que ser suelos saturados, arcillas saturadas, y me da un valor de módulo de elasticidad de referencia, ¿no? Entonces, los suelos malos están con módulos de elasticidad menores a 8, los suelos intermedios entre 8 y 40, y los suelos compactos, duros, van entre 100 y 500, ¿no? Esto está entre 840 y entre 40 y 100, los medianos, y los suelos compactos entre 100 y 500, ¿no? Más o menos, estos materiales que están entre 100 y 500 son los que me reproducen CBRs del 100%, para tener una idea en comparación con los ensayos de carreteras. Y aquí tengo algunos valores de coeficiente de Poisson. Y esto es una referencia inicial del comportamiento de los suelos, ¿no? Entonces, cuando vayan a evaluar ensayos de laboratorio, más o menos tienen que ver que los ensayos estén en estos rangos. Acá más atrás hay una evaluación de pesos específicos y hay una evaluación de ángulos de fricción por los distintos materiales, de permeabilidad, y inclusive aquí hay una caracterización de conteos de golpes con ángulo de rozamiento y de el ensayo CPT con ángulos de rozamiento también, ¿no? Entonces, pueden tener aquí valores de referencia basados en los parámetros que estamos leyendo, ¿no? Veíamos un material con 2 megapascales de resistencia en punta, que me debería dar valores de ángulo de rozamiento del orden de 33 grados, 32 grados. Pues pueden tomar esto como referencia. Aquí también hay algunos valores de módulo de balasto que son característicos de la realización de ensayos de placa con 30 centímetros de diámetro. Esto no es lo que vamos a meter en el análisis de la fundación, son los resultados que corresponden a los ensayos de placa. Entonces, justo en la presentación estaba la corrección de estos valores, esta la vemos mañana. ¿Tiene alguien alguna consulta? Mientras tanto, váyanme mandando por favor sus nombres al chat, vamos a quedar aquí hoy día. Ok, la grabación estuvo bien, ahora sí que la van a tener disponible mañana y continuamos mañana con un poquito más de detalle. Bueno, pues no tienen ninguna pregunta más, les deseo buenas noches y
los veo el día de mañana. Voy a dejar la presentación abierta para que vayan colocando sus nombres. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buena noche.